El Pentágono buscaba el fusil perfecto. Ignoraron las pruebas, despreciaron las advertencias. El resultado fue un fracaso tan estrepitoso que el arma murió antes de nacer. ¿Por qué el M14 tuvo la vida operativa más corta en la historia de los Estados Unidos? La respuesta no está en el acero, sino en la soberbia. Todo empezó con un caos logístico insostenible. 1945, Europa y el Pacífico eran un rompecabezas de suministros roto. Un solo pelotón de infantería cargaba con una pesadilla técnica, el M1 Garand, el fusil automático BAR y la ametralladora M1919. Todos usaban el potente cartucho .3006. Pero uno requería clips en bloque, otro cargadores pesados y la última, cintas de munición. ¿Podía ser peor? Sí. Los soldados también portaban carabinas M1 y M2 con munición .30 Carbine. Mientras tanto, los subfusiles Thompson y la M3 Grease Gun escupían el pesado .45 ACP. Tres tipos de munición distintos en una misma escuadra. Tres cadenas de suministro independientes, repuestos que no encajaban entre sí. Soldados bajo fuego que necesitaban recibir tres tipos de metal a la vez. El campo de batalla era un infierno de logística fallida. Una pesadilla donde el soldado incorrecto recibía el cargador equivocado. Washington vio el caos, pero en lugar de aprender, los militares buscaron una solución ciega. Ignoraron lo que el resto del mundo ya sabía. El AK-47 no nació de la nada. Los soviéticos diseccionaron el trofeo alemán. Entendieron la lección. El soldado no necesita potencia bruta, necesita control. Moscú fundió el metal para un nuevo estándar, el cartucho 7.62 por 39 milímetros. Era ligero, era automático, era letal en las distancias reales del combate. Mientras el bloque del este se rearmaba, el Pentágono cerraba los ojos. Los oficiales de suministros de Estados Unidos decidieron que la guerra no había cambiado nada. Sostenían que el fuego automático era solo para emergencias. Su dogma: disparos precisos, 1 a 1, con munición de plena potencia. Querían alcanzar objetivos a 800 metros. 800 metros son 8 campos de fútbol de distancia. Imagina el escenario. El soldado ajusta el alza de hierro. Busca una silueta humana que, a esa distancia, es un punto casi invisible. El metal del visor cubre más espacio que el propio enemigo. Es un disparo al vacío. A través de miras mecánicas, es físicamente imposible apuntar con precisión a esa distancia. Washington prefirió la tradición al progreso. Ignoraron que el 70% de los combates ocurrían a menos de 300 metros. Los generales rechazaron reducir el peso o la potencia. Mantuvieron la doctrina del rifle pesado y el cartucho largo. Mientras los soviéticos ya producían el AK-47 en masa, el ejército estadounidense se negó a cambiar su táctica. 1000 metros de alcance mortal. Para combates que ocurrían a menos de 300, una potencia absurda. El mando alemán fue el primero en notar la falla. Sus fusiles Mauser y los 30-06 americanos eran armas diseñadas para una guerra que ya no existía. La balística dictaba la sentencia. A distancias cortas, los cartuchos de gran potencia eran un desperdicio de acero y pólvora. El soldado cargaba un fusil pesado y largo para alojar munición sobredimensionada. ¿El resultado? Menos proyectiles en la mochila y una cadencia de tiro insuficiente. El potencial de matar a 1 kilómetro se volvía irrelevante en la confusión de una trinchera o una calle en ruinas. Berlín buscó una salida técnica. Los ingenieros cortaron el casquillo del 7,92 milímetros estándar. Así nació el 7,92 Kurs, corto. Fue el primer cartucho intermedio funcional de la historia. Menos retroceso, más control, menos peso. Sobre esta base construyeron el STG-44. Apareció 10 años antes que el M14, pero su diseño era décadas más avanzado. Fue el primer fusil de asalto real del planeta. Un arma automática que permitía al infante llevar el doble de munición sin aumentar la carga. El prototipo alemán cayó en manos soviéticas en 1944. El peso marcaba la diferencia en el barro. Un soldado con cartuchos Kurs cargaba 150 disparos con el mismo esfuerzo que 70 balas del viejo Mauser. Los hallazgos de la Wehrmacht fueron enterrados bajo una montaña de decretos políticos. En 1944, el ejército estadounidense buscaba un imposible. Querían la ligereza de una carabina con la pegada de un Garand M1. El resultado fue el T-20, un Garand modificado. Fuego selectivo,
cargadores de 20 disparos heredados del fusil BAR. El T-20 funcionaba, pero no era el futuro. Era un parche mecánico. Mientras tanto, el arsenal de Frankfurt cocinaba el verdadero cambio, el cartucho T-65. ¿Podía una bala más pequeña golpear con la misma furia que el viejo .3006? La respuesta estaba en la química. Los ingenieros utilizaron la nueva pólvora All-in Ball Powder. Este compuesto permitía concentrar una potencia masiva en una vaina reducida. El T-65 era 12 milímetros más corto que su predecesor, pero su balística era idéntica. Fue una sustitución cosmética, no una evolución. La recién nacida OTAN buscaba un estándar. La lógica era simple: suministros compartidos para una guerra inminente contra el bloque del Este. Gran Bretaña puso sobre la mesa el .280 británico. Era un cartucho intermedio. Era la lección aprendida de los alemanes y los soviéticos, pero Washington no aceptaba sugerencias. Los estadounidenses exigieron potencia total, presionaron, maniobraron. El T-65 se impuso por la fuerza diplomática y se convirtió en el 762 por 51 OTAN. El impacto en el hombro del soldado era violento. La culata golpeaba con la misma fuerza que el viejo rifle de la Segunda Guerra Mundial. La ingeniería británica murió en los despachos. El debate sobre el cartucho intermedio se cerró oficialmente. 1954. Cuando el calibre 7.62 quedó sellado, la guerra se trasladó a los despachos. Ya no se trataba de balística, se trataba de política. Dos rifles quedaron frente a frente, el T-44 de Springfield y el FN FAL belga. Eran casi gemelos en fiabilidad. El FAL era robusto, moderno. Se convertiría después en el brazo derecho del mundo libre. Pero Estados Unidos lo rechazó. El T-44 ganó la partida por ser medio kilo más ligero y tener menos piezas. ¿Fue una victoria técnica? No. Fue un fraude administrativo. Los generales vendieron una idea imbatible. El T-44 se fabricaría con la maquinaria vieja del M1 Garand. Ahorro total, sin nuevas fábricas, sin gastos extra. La realidad fue un golpe seco. Las viejas prensas no servían. Los moldes eran inútiles. Al final, las plantas tuvieron que instalar líneas de producción completamente nuevas desde cero. El argumento del ahorro era una mentira diseñada para hundir al competidor europeo. El T-44 pasó a llamarse M14. Era un rifle de gas con cerrojo rotativo, hijo directo del Garand, alimentado por un cargador de 20 balas, capaz de escupir 700 rondas por minuto. Pesaba 4 kilos vacío. Con munición subía a casi 5. El Pentágono firmó el contrato. La suerte de los soldados estaba echada. El M14 entró oficialmente en servicio en 1957. Mientras los generales en Washington celebraban el nacimiento del M14, el general Willard Wyman observaba los planos de su verdugo. Era 1957, el mismo año en que el ejército adoptó su nuevo rifle reglamentario. Wyman rompió la ortodoxia. Hizo una petición que contradecía una década de dogmas del Departamento de Armamento. ¿Por qué un general de combate buscaba un fusil que parecía un juguete para niños? El control era la clave. Wyman exigía un arma automática ligera, 6 libras de peso con el cargador lleno, calibre .223, pequeño, rápido, letal. Wyman quería lo que el sistema había rechazado durante años, el concepto de cartucho intermedio. Era la misma filosofía del STG-44 alemán y del AK-47 soviético. Mientras el M14 pesaba más de 4 kilos, el prototipo de Wyman buscaba la agilidad. Un rifle de 6 libras frente a los más de 9 del viejo M1 Garand. Eugene Stoner, ingeniero de Armalite, aceptó el reto. Tomó su diseño del AR-10, derrotado poco antes por el M14, y lo redujo. En 5 años, esta miniatura de aluminio y plástico sepultaría el programa del M14 por completo. El resultado de Stoner apareció en 1958 bajo el nombre de AR-15. El prototipo de Stoner entregaba resultados que el Pentágono decidió ocultar sistemáticamente. Las cifras eran una sentencia de muerte para el M14. 43%. Esa fue la cantidad de tiradores que alcanzaron el nivel de experto con el AR-15 en las pruebas de 1961. Con el M14, solo el 22%. Casi la mitad de precisión. Un escuadrón de 5 hombres con el rifle de Stoner generaba la misma potencia de fuego que 11 hombres con el M14.
El peso era la clave. El soldado cargaba 650 balas del calibre .223 frente a las escasas 220 del 7.62. 3 veces más munición por el mismo esfuerzo. Los datos eran objetivos. La respuesta del ejército fue política. Rechazaron los hallazgos. Ordenaron la producción total del M14. Admitir la superioridad de la R-15 significaba reconocer un error continental. El cartucho 7.62 Neiro, impuesto a punta de presión a todos los aliados, era un fracaso logístico para la guerra moderna. En 1962, 1000 unidades del AR-15 llegaron a Vietnam del Sur. El informe de campo fue devastador para Washington. Los rifles dispararon 80.000 proyectiles, 0 piezas rotas, solo 2 repuestos necesarios en todo el lote. El oficial abría el informe. En la portada, el sello de Secret, en tinta roja, ocultaba la verdad sobre la precisión. Los datos de las pruebas comparativas habían sido manipulados. Negligencia, corrupción, datos cocinados para salvar el honor de los generales. Finalmente, el muro de mentiras colapsó. El 23 de enero de 1963, el secretario Robert McNamara ordenó detener la producción del M14. Pero el daño ya era masivo. 1.300.000 unidades habían salido de las fábricas. Cantidad suficiente para armar a todo el ejército activo de los Estados Unidos 2 veces. El arma universal de América murió tras menos de 6 años de fabricación. El M14 fue cancelado antes de su bautismo de fuego real. Sin embargo, los almacenes estaban llenos. Mientras el nuevo M16 entraba en producción en marzo de 1964, los soldados ya subían a los helicópteros. El rifle descartado por sus propios creadores partió hacia la jungla. Los soldados recibieron su arma de victoria y descubrieron una mentira técnica. La M14 no era un avance, era un error de cálculo con culata de madera. Junio de 1960. La producción es un desastre total. El Pentágono prometió usar la maquinaria del viejo Garand. Fue falso. Los fabricantes no lograban estabilizar las líneas de montaje. El resultado, menos de 10.000 rifles entregados en 3 años. Recién a finales de 1961, la 101ª División Aerotransportada recibió su equipo completo. La física no entiende de propaganda. El cartucho 7.62 OTAN genera 3.400 julios de energía. Son 2.500 libras-pie golpeando el hombro del tirador. En modo semiautomático, el rifle era preciso. En ráfaga, era un caos mecánico. El cañón perdía el equilibrio después del segundo disparo. Los soldados fueron brutales en sus informes. Decían que la M14 se convertía en un cañón antiaéreo tras pocos segundos. El retroceso lanzaba la boca del arma directamente hacia el cielo. Era imposible recuperar el centro del blanco. La potencia del proyectil superaba la resistencia del diseño. El diseño carecía de balance. Todo el peso se concentraba detrás del cargador. La culata de madera tradicional, heredada del siglo XIX, no ofrecía palanca contra el salto del arma. A diferencia del AK-47, que ya usaba una empuñadura de pistola para domar el fuego automático, la M14 obligaba a la muñeca a una posición antinatural. Comparar ambas piezas era comparar un mueble antiguo contra una herramienta de asalto. Los ingenieros intentaron corregir las leyes de la física con accesorios de metal y madera. Fue una agonía técnica. La potencia de los 2.500 pies libra del cartucho era un muro infranqueable. Para salvar el concepto, el ejército desarrolló la M14A1. Querían convertir un rifle fallido en un arma automática de escuadrón. Añadieron una culata con empuñadura de pistola, un mango frontal plegable y un bípode. Instalaron un freno de boca mejorado. ¿Funcionó? No. El peso total con carga alcanzó las 14 libras y media, una cifra absurda. Era más pesada que una ametralladora BAR de la Segunda Guerra Mundial sin munición. Una pieza de acero inmanejable. El arma seguía siendo incontrolable en ráfagas. El cañón se sobrecalentaba en segundos. Con cargadores de solo 20 cartuchos, el fuego sostenido era una fantasía. Los accesorios no podían ocultar el error de cálculo original. La capitulación llegó desde la fábrica. El ejército tomó la decisión más lógica y desesperada. Bloquearon el selector de tiro. En el 90% de los fusiles, la capacidad de fuego automático fue anulada o simplemente amputada. Fue la admisión del fracaso total. Un soldado con una M14 automática solo desperdiciaba balas sin tocar un solo blanco.
El concepto del rifle único, que reemplazaría a 4 armas distintas, murió en ese momento. El cartucho era demasiado potente para ser un subfusil. El rifle era demasiado ligero para ser una ametralladora. Al final de todas las modificaciones, la M14 no era una revolución. Era solo un Garand ligeramente mejorado con un cargador de caja. El bloqueo del selector de fuego fue solo el principio. El verdadero desastre comenzó cuando la M14 pisó el sudor de la selva. 1965. Las tropas convencionales de Estados Unidos desembarcan en Vietnam. Llevan un arma diseñada para las llanuras de Europa, una doctrina para una guerra que no existía. El Pentágono imaginó duelos a 500 metros contra los soviéticos. La realidad fue una pared de vegetación y emboscadas a 15 metros. Imagina la escena. El soldado desmonta su fusil para limpiarlo. La humedad es del 90%. La madera del guardamanos absorbe el agua como una esponja. El material se hincha, se deforma, cruje. Al intentar montarlo de nuevo, las piezas metálicas ya no encajan en el alojamiento de madera. El rifle queda inservible hasta que el sol lo seca. 44 pulgadas de largo, casi 1 metro y 12 centímetros de acero y madera. En la maleza cerrada, el cañón se engancha en cada liana. Cada movimiento delata la posición. Lo que en Alemania era precisión a larga distancia, en el delta del Mekong era un estorbo inmanejable. El ejército reaccionó tarde. Diseñaron culatas de fibra de vidrio sintética para resistir la putrefacción de los trópicos. Pero el reemplazo llegó cuando el proyecto ya estaba sentenciado. Las culatas de plástico se apilaron en los almacenes mientras el fusil desaparecía del frente. El peso era el verdugo silencioso. Incluso si el nogal de la culata no se pudriera en la selva, la gravedad mataba al soldado. El cálculo era simple, matemático. Un cartucho de 7.62 milímetros OTAN pesa 25 gramos. El proyectil soviético del AK-47 pesa 17 gramos. El 5.56 de la M16 pesa solo 12. Menos de la mitad que el rifle americano estándar. ¿Cuántas oportunidades tienes de sobrevivir? En Vietnam, la carga básica era de 200 cartuchos. Un soldado con una M19 cargaba 11 cargadores. Peso total, 17 a 18 libras. El mismo número de balas para una M16 pesaba apenas 8 libras. El fusilero del AK-47 cargaba 13. La diferencia no era el confort, era la potencia de fuego. Con un límite de 22 libras de peso, un soldado con AR-15 llevaba el triple de munición que uno con M19. 6.750 gramos contra 2.250. 3 veces más disparos antes de quedar vacío. En el papel, los 3 rifles disparaban a 700 ráfagas por minuto. En el barro, la realidad era distinta. La M19 se convertía en un cañón antiaéreo tras el tercer disparo, incontrolable. Por eso la mayoría estaban bloqueadas en modo semiautomático. El fuego automático era un mito burocrático. 300 cartuchos de M16 pesaban lo mismo que 100 de M19. 200 balas de diferencia. 200 oportunidades más de volver a casa. El peso de la munición dictaba la sentencia. Pero el verdadero fallo no estaba en las balas, sino en el acero y la madera. Ráfaga corta. El cañón salta hacia el cielo. El tirador pierde el blanco. El fuego automático de la M14 era un síntoma, no un accidente. Era incontrolable, un diseño nacido muerto para la guerra moderna. ¿Podía arreglarse? No. Los fallos de la M16 eran de ingeniería, suciedad, muelles, lubricación. Se solucionaron con la versión A1, pero los problemas de la M14 eran genéticos. Su longitud, su peso y su retroceso estaban soldados al núcleo del arma. Para arreglarla, había que destruir el concepto original. 10 años de servicio, 1957 a 1967, una cifra ridícula para el Pentágono. El Colt 1911 sirvió 74 años, la M14 duró un suspiro. La M16 tomó el relevo en la jungla. Mientras tanto, la vieja guardia conservó la carabina de madera en las llanuras de Europa. El reemplazo oficial terminó por completarse en 1967. Washington sent la orden de retiro. En los despachos del Pentágono, la M14 ya era historia, pero en el barro de Vietnam, la realidad era distinta. La nueva M16 llegó al frente con una promesa de modernidad. El resultado fue una masacre. El ejército cambió la pólvora del cartucho sin consultar al fabricante. Peor aún,
entregaron los fusiles sin kits de limpieza. Los oficiales dijeron a los soldados que el arma se limpiaba sola. Era mentira. Imagina la escena: un tiroteo en la maleza espesa. El soldado aprieta el gatillo de su flamante M16. Silencio. El cierre se encalla. El muelle recuperador se rinde ante la suciedad. El enemigo avanza. Mientras tanto, a su lado, la vieja M14 sigue rugiendo. El percutor golpea el fulminante. El ciclo se completa. Siempre. La diferencia era el 762 OTAN, un bloque de plomo y cobre con una energía brutal. La munición de 5.56 se desviaba al tocar una simple hoja de palmera. El proyectil pesado de la M14 atravesaba troncos, matorrales y parapetos. Por eso el soldado amaba su ametralladora M60, y por eso se aferraba a su M14. Era un contraste mortal. El fusil antiguo era pesado y tosco, pero balísticamente superior en el infierno verde. El nuevo fusil era ligero, pero moría por la negligencia criminal de los burócratas. Los hombres empezaron a desconfiar del progreso. En 1968, la rebelión era silenciosa. Escuadras enteras escondieron sus viejas carabinas de madera. Los sargentos ignoraron las órdenes de requisa. Muchos soldados se negaron rotundamente a entregar sus M14 para recibir un arma que los dejaría indefensos en el momento crítico. 30 años de polvo sobre los cajones de madera. 1991-2001. Los arsenales de la Guerra Fría seguían cerrados, pero el desierto de Irak y las cumbres de Afganistán reabrieron las cerraduras. El escenario de Vietnam se invirtió por completo. La selva era pasado. Ahora el campo de batalla era el espacio infinito. Un soldado apunta su carabina M4. El objetivo está en la ladera opuesta. Aprieta el gatillo. El proyectil de 5.56 milímetros sale disparado, pero pierde energía. El viento de la montaña lo desvía como a un juguete. La bala impacta contra las rocas, inútil. ¿Por qué la fuerza más avanzada del mundo en 2001 buscaba fusiles de sus abuelos en los almacenes? La respuesta estaba en el alcance. La infantería moderna estaba ciega más allá de los 300 metros. Sacaron los viejos M14 del retiro. Limpiaron la grasa protectora. El metal brillaba de nuevo. En los desfiladeros profundos, el eco de un disparo de 7.62 milímetros retumbaba con una autoridad distinta. Un sonido pesado, seco, mortal. Apareció una nueva figura en el pelotón, el tirador designado. No es un francotirador solitario, es el hombre que camina con la escuadra pero golpea donde los demás no llegan. Imagina la escala: 6 campos de fútbol alineados, 600 metros de distancia. Una frontera invisible para el fusil estándar, pero terreno dominado para el M14. Las unidades improvisaron, aparecieron decenas de variantes modificadas a toda prisa. Raíles atornillados, miras telescópicas modernas sobre cajones de mecanismos de los años 60. Fue un experimento de campo masivo. El vacío táctico se cerró con acero antiguo. La doctrina se formalizó bajo fuego real. El soldado con el M14 cubría el espacio entre el fusilero común y el especialista de largo alcance. Fuego preciso entre los 300 y los 600 metros. El fracaso, como fusil de infantería, escondía un arma distinta bajo la madera. El M14 no murió en 1967, simplemente cambió de oficio. En las selvas de Vietnam, los francotiradores del Vietcong dictaban las reglas. El ejército estadounidense perdía hombres y no tenía respuesta. Faltaban rifles de precisión. Sobraban M14 en los depósitos. La solución fue el XM21. No era un fusil de serie. Los armeros seleccionaron unidades con grado National Match, fabricadas para competiciones de tiro. El proceso era quirúrgico. Culatas de nogal escogidas a mano. Más tarde, fibra de vidrio para resistir la humedad. ¿Cómo convertir un fusil de asalto en una herramienta de precisión? Instalaron visores telescópicos Redfield con sistema de ajuste de rango. 1.300 unidades llegaron al frente. El XM21 llenó el vacío de precisión 20 años antes de que existiera el término de MR. El sistema funcionó. El XM21 se mantuvo como el rifle de francotirador principal del ejército durante 2 décadas. Solo el cerrojo del M24 lo desplazó en 1988. Pero la plataforma se negó a desaparecer. Las fuerzas especiales detectaron el potencial que la infantería ignoró. Desarrollaron versiones mejoradas del M21 durante años. El equipo de operaciones especiales mantuvo el fusil en sus arsenales. Los equipos de operaciones especiales exigieron una mutación final,
El M14 ya no podía ser una reliquia de madera en una guerra de polímero y sensores. Los Navy SEALs necesitaban algo distinto, más corto, más agresivo. Un técnico retira el guardamanos de nogal. El chasis de aluminio de grado aeronáutico encaja con un clic metálico. El rifle de 1959 desaparece bajo una armadura de rieles y accesorios. Se siente el frío del metal mecanizado en lugar del calor de la madera. El M14 se convierte en el MK-14 Enhanced Battle Rifle, un Frankenstein táctico. ¿Era realmente un arma nueva? No, era el viejo mecanismo de Garand atrapado en un cuerpo del siglo XXI. La transformación fue radical. El cañón estándar de 22 pulgadas fue descartado. En su lugar, instalaron uno de 18 pulgadas con recubrimiento de cromo. La longitud total se redujo drásticamente. El contraste es casi absurdo. En el centro, un cerrojo diseñado antes de la era espacial. En el exterior, una culata telescópica ajustable y empuñaduras ergonómicas. Las fuerzas Delta y los SEALs adoptaron este híbrido para sus operaciones más complejas. El diseño era visualmente futurista, pero el alma seguía siendo de acero pesado y retroceso violento. La tecnología de precisión moderna terminó por ganar la partida. Los nuevos diseños, construidos desde cero para el combate actual, superaron al viejo fusil. Ninguna cantidad de aluminio podía ocultar el paso de las décadas. El flujo de suministros y el uso en combate se detuvieron gradualmente. En 2018, las últimas unidades activas entregaron sus fusiles. El M14 regresó a su origen. Hoy, el arma solo aparece en desfiles y actos protocolarios bajo el mando de guardias de honor. El ciclo de fuego real terminó para siempre.